Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante participación con alguien con quien conversamos hace unos meses, apenas cuando estábamos a un mes y medio del inicio de esta situación de pandemia que todavía al día de hoy no tenemos definido cuál será el resultado final en términos de consecuencias sanitarias, económicas y ojalá no pasar a otro tipo de consecuencias que sean sociales y vamos a decir de gobernabilidad, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Vamos a conversar con Diego Sosa, quien nos hace el honor desde un país no muy cerca, pero a través de este sistema virtual que la pandemia, de las cosas buenas que no ha dejado de ser, que nos podemos comunicar cómodamente a través de esta vía, lo tenemos con nosotros desde Alemania y con quien vamos a obtener informaciones muy útiles, estamos seguros de eso, y muy constructivas en lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. ¿Cómo está, Diego? Gracias por estar Sin Esquema de nuevo con nosotros aquí. Yo estoy cada vez mejor y más ahora que estamos en cuentas regresivas. Alguien me preguntaba en estos días, ¿y cómo es eso de la cuenta regresiva? Bueno, cuando yo corro maratón, hasta el kilómetro 21, uno está todavía contando kilómetros, pero a partir de ahí, de la media maratón, uno está contando, quitando kilómetros. Me quedan 20, me quedan 19, me quedan 18. Con esto de que ya tenemos vacuna, vamos a tener, ya es seguro, ya hay 3 que están probándose, que están probadas y que ya están solamente por recibir, digamos, el bienestar para poder ponérsela a todo el mundo. Yo creo que estamos en cuenta regresiva. Alemania va a comenzar a vacunar a partir de mitad de diciembre. Inglaterra quiere comenzar antes. Estados Unidos está también en diciembre, piensan comenzar a vacunar. Eso quiere decir que dentro de menos tiempo vamos a tener ya una buena inmunidad, por lo menos en las personas que están o que son más vulnerables. Luego vendrán los que trabajan con esas personas vulnerables, etcétera. Yo creo que eso es una muy buena forma de ver la vida ahora, de que lo que viene ya está, ya tenemos que prepararnos para mitad del próximo año tener una nueva normalidad. Tú decías esto de lo que nos ha dejado de bueno el COVID en esta parte de que estamos haciendo entrevistas desde cualquier parte del mundo. Ya yo la venía haciendo antes. Yo tengo una sesión en Sí, televisión y en radio. pero ahora, Diego, se están haciendo de manera usual. O sea, ya es lo común es que sea así. Exacto. Lo que yo digo es que vinimos a descubrir que esta es la mejor forma. Porque antes tenía uno que viajar, ir. Ya vimos el G20 hace unos días que Claro. se reunieron virtualmente y uno dice, ¿por qué no lo hacían antes? La tecnología estaba, pero botamos un montón de tiempo haciendo reuniones y cosas que no deberían ser, como oía el otro día un amigo que decía en televisión, decía, a mí nadie que me llame ahora de que para una reunioncita para tal cosa, no, eso Claro. lo hacemos, si tú me quieres ver, lo hacemos vía videoconferencia, si no, lo hacemos por teléfono. Vamos a tener muchas cosas buenas si reconocemos que esto se puede seguir haciendo y que no es que hay que hacerlo solamente por esta vía, pero sí podemos lograr mucho más, porque si no yo tuviera que viajar hasta allá o ustedes esperar que yo estuviera allá para poder tener una entrevista. Ahora lo Así es. podemos hacer por esta Claro. vía desde siempre. Y no solamente eso, Diego. Ya esto va un poquito más allá. Es probable que en esta situación nueva, en esta covidiadidad, ¿cómo es covidiadidad? No sé cómo que se dice, que estamos viviendo, hasta vamos a tener que acostumbrarnos, no sabemos si será ya permanente, a un nuevo estilo de trabajo, el teletrabajo. Y ya yo oigo mucha gente con mucha razón y con mucho sustento que independientemente de que superemos esta situación que Dios mediante, como tú señalas, con la vacuna, se va a ir despejando el panorama, yo creo que se va a quedar en gran parte la posibilidad de que se legisle y que se hagan cosas para que esta situación virtual, vía Zoom, se mantenga en el aspecto laboral.
Y eso tiene una serie de cosas positivas, quizás tendrá alguna negativa, pero positiva. Hay una mayor eficiencia en costos, una serie de cosas. ¿Qué tú me puedes decir de eso? En lo que tiene que ver, Diego, tú como una persona conocedor, como un advisor, como un consejero, como un coaching, de esto que puede ocurrir en el sector laboral con esta modalidad del teletrabajo. Una cosa que tú decías con mucha certidumbre es que hay que legislar en ese sentido. Una de las cosas que la gente no soporta ahora del teletrabajo es que el jefe le está llamando a cualquier hora, mandándole trabajo a cualquier hora. Si tú antes enviabas un correo electrónico a las 11 de la noche, bueno, se veía al otro día. Pero ya teníamos un problema con el WhatsApp, que los jefes están hasta las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, mandando mensajes a un sistema muy invasivo, porque si tú tienes hijos pequeños o hijos, digamos, no tan pequeños, digamos, que salen o que viven ya en otra casa, tú quieres tener tu teléfono al lado de tal forma que si pasa algo, te llaman y tú lo tienes ahí. Pero entre eso está otra persona enviándote mensajes por un sistema demasiado invasivo. Entonces, yo creo que hay que legislar en ese sentido, ver cuáles son los problemas que estamos teniendo y el principal problema en todas las encuestas que he visto es que los jefes no respetan los horarios, entonces hay que respetar los horarios. Yo creo que vamos a tener, por ejemplo, ciudades como Londres, tienen un gran problema ahora. En Londres, las oficinas en Londres eran tan caras, tan caras, que solamente compañías que ganaban mucho dinero podían tener oficinas ahí, tanto alquiladas como compradas. Comprar era una inversión impresionante que solo lo hacían inversionistas. Londres se ha vaciado y las compañías se dan cuenta de que puedo tener un consultor, por ejemplo, consultor financiero que le da servicio a otra compañía, lo puedo tener trabajando desde su casa. No tengo que tenerlo en una oficina carísima. Y eso va a llevar a que tengamos, o bueno, teníamos gente trabajando en Londres, pero vivían a 1 hora, 2 horas de Londres y tenían que entrar todos los días. Un desastre. En Nueva York es lo mismo. Tú vas a ver cómo esas ciudades van a bajar de precio, van a cambiar muchas cosas y el teletrabajo se va a convertir para muchos en una realidad. Pero, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay diferentes temperamentos, diferentes personas. Por ejemplo, a mí nunca me fue difícil hacer el teletrabajo. Yo lo hacía desde que viví en Brasil. Estamos hablando de los años, final de los años 90, porque yo tenía al trabajo una cantidad de tiempo. Yo necesitaba, si salía a las 6 de la mañana, yo llegaba en 25 minutos a mi trabajo, pero si salía a las 6:30, 7 de la mañana, necesitaba 1 hora. Por lo cual, los sábados, los viernes, me quedaba en mi casa trabajando, puse un teléfono de la oficina en mi casa, la computadora, los sistemas y podía trabajar. Pero no todo el mundo puede trabajar desde la casa. Hay gente Claro, que necesita un empuje externo, que necesita claro, que lo estén viendo, que lo estén claro, supervisando. Hay otros que la supervisión los mata. Ese puede ir a la casa. Ese claro. está fajado con su trabajo. Y hoy con los sistemas, muchos no se acostumbran y muchos jefes de nuestra edad no se acostumbran a tener gente trabajando lejos porque estamos acostumbrados a que la gente hay que tenerla ahí todo el tiempo. Entonces, yo creo que va a haber gente que puedes mandar a la casa y gente que no puedes mandar a la casa. Y vamos a tener mucha gente que no va a hacer teletrabajo, sino que va a trabajar independiente, que va a hacer, por ejemplo, los contables y ese tipo de cosas. Claro, Gente que tú le vas a dar un trabajo y llames este trabajo por un ajuste. claro. Oye, ahorita mencionaste, lógicamente, de la situación en Alemania. Yo me voy a permitir, digo, lo dijiste muy breve, pero me voy a permitir consultarte y oír tu opinión si podemos hacer algún tipo de paralelismo guardando la distancia entre, lógicamente, un país del desarrollo como Alemania y un país como el nuestro, República Dominicana, pero donde hay un elemento común aquí que parece que no ha respetado desarrollo y no desarrollo, que es la pandemia. Si colocamos esa situación, Diego, y nos ubicamos en Alemania, y tú que estuviste aquí en República Dominicana, ¿cómo tú ves, cómo tú percibes la situación en términos de el día a día en Alemania con la pandemia y el día, en todo el sentido de la palabra, quizás algo bastante macro, y el día a día con la situación de la pandemia en países de manera específica como el nuestro, República Dominicana? Mira, yo
quisiera que veamos Europa. Estados Unidos, usted lo conoce muy bien, lo hemos estado siguiendo lo que está pasando. Veamos Europa. Europa estuvo muy bien después de esa primera ola. Tuvimos una Italia, por ejemplo, que después de ese desastre, hasta hace pocos días estaba bien. Y uno decía, hay que copiar lo que están haciendo los italianos, porque definitivamente, mientras España comenzó una segunda ola, todo el Reino Unido, Irlanda estaban en una segunda ola, Francia en una segunda ola, Italia no estaba en la segunda ola. Y lo que ha pasado es, lo principal que ha pasado es que al llegar el frío, ya la gente no se reúne afuera, sino que se reúne adentro. Exacto. Y definitivamente aquí que hemos tenido unas estadísticas día a día, segundo a segundo, porque aquí, por ejemplo, si a mí me da COVID, inmediatamente yo tengo que decir dónde estuve los últimos 5 días y si estuve en restaurante, por ejemplo, llaman a ese restaurante, buscan la lista de personas que estuvieron en ese horario que yo estuve y lo llaman para decirle, mire, puede ser que usted tenga y trate de hacerse la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas estadísticas. O sea, que el mapeo en Alemania es un mapeo mucho más sofisticado. Totalmente, Y totalmente. lógicamente tiene mucho más recursos que nosotros en todo el sentido de la palabra. Sí, pero los recursos se terminan porque la cuestión, por ejemplo, ahora es que ya se salió de las manos, ya tú no puedes hacer contacto con toda la cantidad de personas que hay infectadas. O sea, nosotros estábamos teniendo entre 200 y 300 infectados nuevos por día y ahora estamos en más de 20,000. Entonces, cuando eran 200, tú tenías que en promedio tal vez tenías que llamar a 30 personas por cada persona infectada que aparecía, tú tenías grupos muy grandes que hacían todas esas llamadas, pero ya hoy no se puede darle seguimiento. Por razones lógicas no se puede dar seguimiento, por lo cual hemos entrado en ellos le llaman un medio lockdown, o sea, un cierre parcial. El cierre es, los restaurantes no están dando servicio en el restaurante, solamente delivery. Las escuelas, desde que hay infecciones, inmediatamente depende el estado, pero hay muchas que o cierran completa o cierran el curso o mandan en cuarentena por una cantidad de tiempo, pero inmediatamente hay que hacerle análisis a toda esa gente. Entonces, las tiendas, a partir de esta semana, hubo una regla nueva que se aprobó. Ya hasta el 20 de diciembre, las tiendas grandes no podrán tener más de un cliente por cada 20 metros cuadrados, las pequeñas un cliente por cada 10 metros cuadrados. Todo esto va en detrimento de la vida y principalmente del negocio de Navidad. Hay una cosa importante y es que el alemán no es diferente al resto de los países cuando vemos el comportamiento. La gente se infectó aquí y cuando iba a decir la parte de las estadísticas, esto es lo más importante. La gente se infectó aquí en contactos personales con su gente, o sea, bodas, fiestas, etcétera. Ese tipo de cosas. Aquí las discotecas no abrieron nunca. Vemos como en Italia y en España el gran problema fueron las discotecas, pero aquí no abrieron nunca. El gran problema fue que tenías una boda donde se respetaban la cantidad de personas por local, etcétera, pero la gente iba a abrazarse, la gente se conocía toda, la gente iba a bailar, etcétera. Cuando se hacía afuera, que estuvimos haciéndolo afuera en verano, no hubo problemas, entonces tuvimos un contagio muy bajo. Pero desde que se entró a los locales, inmediatamente se disparó todo. Y es el miedo que yo tengo en la República Dominicana con nuestro temperamento, con nuestras costumbres, con nuestro deseo de ese sentimentalismo por el bebiembre. O sea, diciembre es un mes que se bebe, que la gente se junta, que la gente... Y eso, si lo hacemos afuera, comedidamente, o sea, restaurantes abiertos o lugares abiertos, nos juntamos, digamos, 4 o 5 personas, no estamos tan cerca, no va a haber un disparo tan grande. Pero desde que nos metamos en un local, van a comenzar los problemas. Mientras no entre uno que está infectado, la gente va a decir, ah, no, pero yo fui a una fiesta y no me pasó nada. Pero desde que entró uno, tenemos que el 30% se contagia. Entonces, ahí es donde yo quiero que entendamos que estamos en cuenta regresiva en el sentido de que ya la vacuna está ahí, ya la vacuna viene. ¿Qué nos hace guardar distancias en diciembre para tener realmente
una mejor forma de vida el año que viene. Nosotros estamos en un año en pausa. No podemos, Claro. mira, como pasó aquí, yo decía, pero es que no pueden seguir dejando que se hagan bodas, no pueden seguir dejando que se hagan este tipo de fiestas, porque después va a ser peor. Exactamente. Ahora entramos en que los restaurantes están cerrados. Por haber celebrado 2 o 3 bodas un restaurante, hoy están cerrados todos. El golpe es peor, el golpe es mucho peor. Entonces, tengamos en cuenta todo eso. Una pregunta, Diego. Vamos a seguir para después entrar a otros puntos. Porque me interesa como la parte llana de lo que se vive en Europa de manera específica. Tú que vives en Alemania, aunque tienes conexión con otros países europeos, un día se sale un día normal de la semana a la calle, las calles están solitarias, por ejemplo, hay un movimiento activo, perdón, hay un movimiento de actividad económica más o menos normal, se van a los supermercados, porque tú me dices 20 metros, hay una restricción de no haber personas en que no sean menos de 20 metros de separación. Aquí se dan esas cosas, pero donde se cumplen es principalmente en la fila de los supermercados. Pero tú vas a los pasillos y en los pasillos está todo el mundo junto. O sea, allá también se toma en cuenta todas las áreas en esa restricción de los 20 metros, o solamente para cuando tú vas a pagar. ¿Cómo funciona eso? Te puse un ejemplo, pero háblame en sentido general, porque me interesa ver qué está ocurriendo allá en el día a día, para salir un poquito quizás de lo muy técnico, de lo muy sofisticado, el día a día allá y el día a día aquí. Un día normal allá, la gente en la calle. Explícame eso. Mira, aquí hasta el 1 de noviembre podíamos andar en todas las calles sin máscara. Solamente para entrar a los locales nos tocaba ponernos máscaras. Ahora todo lo que es zona peatonal, todo lo que es más movimiento, tenemos que tener máscara afuera. Entonces, la gente anda con máscara. Ya eso te da una cierta distancia. Afuera de los locales, la gente guarda esos 2 metros de distancia. Los 20 metros que yo digo van a ser dentro de Cerrado. las tiendas grandes, 20 metros cuadrados. Pero Okay. dentro de la tienda, como tú dices, yo entro a un supermercado y estoy viendo las verduras y me ha pasado que uno Se, que se, otro se se te despista, acerca. pero la gran mayoría de las personas espera que tú termines de ver tus pepinos, elegir tus pepinos, Ok, para él ok. elegir la auyama que está al lado. O sea, ni siquiera es para elegir el pepino, sino que está muy cerca y él espera. Entonces, no hay tanto congestionamiento. Aquí Ok. los supermercados trabajan hasta las 10 de la noche, muchos. No tienes ese congestionamiento. Mientras más corto es el tiempo y menos, digamos, menos organización hay, más están llenos los supermercados. En República Dominicana yo no entiendo cómo es que siguen llenos los supermercados. Si trabajan 8 horas, siguen llenos. Si trabajan 12 horas, siguen llenos. Si trabajan Claro. 24 horas, van a seguir llenos. Yo no entiendo qué tanto que la gente va al supermercado. Aquí la gente, por ejemplo, Y los restaurantes igual también aquí. igual, en los restaurantes por lo menos es algo no es de necesidad básica, pero el supermercado sí. Aquí, por ejemplo, en mi casa nosotros tratamos de ir al supermercado una vez a la semana, entonces uno se planifica, uno dice, bueno, vamos a ver qué falta. Y nos vamos pasillo por pasillo, vamos anotando y Claro. una vez que otra uno se le ocurre volver a comprar tal cosa, pero normalmente ya jueves nosotros hacemos la lista, vamos a comprar y lo que vamos a consumir, principalmente las comidas especiales del fin de semana, ya las compramos el jueves. Estamos planificados. Eso trata de hacer la gente de ir una sola vez al supermercado y no estar como íbamos antes, que cada vez que uno cruzaba por enfrente de un supermercado, entraba. Antes uno compraba una cosa en un supermercado y otra en otro. Bueno, pero para nosotros, oye, Diego, el supermercado, yo creo que también para otros ciudadanos de otros lugares del mundo, quizá el europeo no tanto, el europeo es más como metódico en sus cosas, el norteamericano le encanta meterse en el supermercado también para ver gente, para simplemente social, es hasta un evento social, como nosotros también. Nosotros vamos a los centros comerciales como un evento social más que por necesidad. Pero bien, vamos a tocar otro aspecto, Diego. Sabemos que tú eres una persona, como lo dijimos al inicio, cuyo desarrollo de tu trabajo ha sido en el área de coaching, consultorías, en diversas áreas. Estamos en una etapa ahora de 10 meses, casi 11 meses de pandemia, donde
te pregunto yo, ¿se ha redefinido la demanda de la necesidad de acudir a una persona con tanta experiencia como tú, con tanto conocimiento, pero quizás no ha vivido, porque por la edad tuya, nosotros, tú y yo no hemos vivido una situación como la que estamos viviendo hoy en día, en la forma como está ocurriendo esta pandemia? Se ha redefinido el llamado a Diego Sosa de empresas, de instituciones públicas o de cualquier persona de manera específica que necesite en área financiera, en área emocional, de tus servicios. Sí, yo he tenido la suerte de que, bueno, yo construí mi negocio con varias patas. La parte digital estaba muy bien construida, de tal forma que ya yo tenía 2 años vendiendo cursos electrónicos. Lamentablemente, la gente no se había montado en las empresas en esto todavía, por decirlo así, en República Dominicana, que es mi principal mercado. Pero otros mercados sí. Entonces, las consultorías, la gente esperaba que yo fuera a República Dominicana, la gran mayoría, a veces con deudas que cada día le costaba muchísimo dinero, pero no hacían esto digitalmente. Uno que otro sí, pero la gran mayoría quería verme, quería estar ahí. Entonces, esa era la única forma. Muchos, para contratarme por una conferencia, por ejemplo, tenía que ser para verme, o sea, tenía que ser presencial. A veces Claro. necesitando cursos, por ejemplo, de ventas para su equipo, que cada día significa, cada día que tú entrenas a una persona en ventas y ya a partir de ahí aumentó su venta. Claro. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. La gente ya no tiene que esperar, aunque para que vea cómo son las cosas, muchos están ya planificando el próximo año. Ya estamos haciendo presupuesto para el próximo año, muchas empresas, y están pensando en lo presencial. Ya como que se le quitó el chip, ya hay vacuna ya para el año que viene, no, pero ya el año que viene, desde Claro. que den el visto bueno, empezamos a hacer los presenciales. Pero no hay que esperar que den el visto bueno para hacerlo presencial. Si es una necesidad que tienes de que tu personal esté entrenado, entonces vamos a hacerlo. Antes yo iba allá y teníamos, digamos, charlas para personas, charlas donde habían 200 personas, hoy hay 1000 en una sala de Zoom o una sala de Claro. YouTube. Claro. Entonces, estamos llegando a mucha más gente, estamos llegando más fácilmente. Lo único que tengo la diferencia de horario, muchas veces esas charlas a las 8 de la noche de allá son las 3 de la mañana de aquí, son más difíciles, pero no importa, las hacemos porque esa es la parte de adaptabilidad que tenemos que tener. Diego, vamos a seguir en la línea de los tiempos que estamos viviendo. En la etapa de pandemia, ¿sigue siendo la demanda hacia ti principalmente el contenido económico, el contenido de finanzas, o hay otros aspectos que se han añadido como también muy usuales en la necesidad de recibir una orientación tuya a una empresa, de recibir una orientación tuya qué sé yo, una institución pública, en sentido general? Pero yo quiero que eso que te estoy preguntando y quiero oír tu opinión, lo hagamos después de nuestra primera pausa de apenas un par de minutos y continuamos con nuestro amigo distinguido invitado Diego Sosa con este tema tan interesante y de tanta utilidad para nuestro público televidente. Continuamos en apenas un par de minutos.